Esto es Mitos Benditos. En donde estaremos hablando de mitos que no son tan mitos. Y mucho menos están benditos. Yo soy José Abarca. Yo soy Jocelyn Espinosa. Y bienvenidos a nuestro quinto episodio. Uy, no llevo la cuenta hasta ahorita. No menciona. Sí. Me da risa porque me agarró desprevenida y tuve que acercarme al micrófono todo rápido. Bueno, no nos hemos rendido. Pasamos del tercero. Eso es una victoria. Aquí seguimos en pie. Todavía dándola. Y bueno, vamos a comentarles el tema de hoy. 21 de mayo de 1960 nace en la ciudad de Milwaukee Jeffrey Lionel Dahmer. Jeffrey Dahmer, el asesino en serie que aterrorizó por bastantes años en Estados Unidos, pues principalmente como desde finales de los 70s hasta finales de los 80s. 91 precisamente. Así que arrancamos fuerte este quinto episodio con semejante asesino en serie. Podría decir que de forma muy extraña es uno de mis favoritos. Porque yo tengo demasiado conflicto con la gente que dice es que mi asesino favorito es tal. Es como de que, ¿por qué tiene asesino favorito? O sea, tal vez es como el que impacta más. Ahí sí, entiendo. Pero como decir asesino favorito. Pero es que ahí tengo como toda una fascinación alrededor de la psicopatía que él desarrolla, digamos, porque me parece un caso muy específico y ya lo vamos a ir a ver. Ahorita mientras les voy puntuando, les voy a ir elaborando el por qué me parece como llamativo el caso de Dahmer. Pero bueno, Dahmer en su niñez podría decirse que tuvo una niñez un tanto normal, que por ahí va lo que les decía, se separa un poquito de otros asesinos en serie que se conocen, porque no fue alguien que viviera en violencia, que viviera en un total abandono, que fuera constantemente abusado. Podría decirse que llevó un tipo de niñez bastante común en Latinoamérica. Sí. Yo diría, o sea, común y hasta privilegiada, la verdad. De cierta forma sí, porque en comparación a la familia de Dahmer tenía algunos problemas económicos, pero no demasiados, digamos, eran clase media panis. El tata estudiaba y este era el detalle. El tata fue muy ausente porque siempre estuvo como tratando de darlo todo para mejorarse, para darle mejores condiciones constantes a la familia. Pero no quiere decir que no era un mae amoroso, era un mae que estaba ahí, digamos, de forma afectiva, era un mae que podía decirle a sus hijos que los quería. Claro. Sin embargo, casi nunca estaba, porque siempre estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo, entonces tenía todo ese tema. Me refiero a privilegiado en comparación, porque fue un niño, bueno, tuvo una infancia, o sea, bueno, que hemos visto como documentales y pero su infancia fue un niño con mucha estimulación, me refiero. O sea, no fue un niño de que, se crió con los lobos. No, digamos, el papá se preocupaba, y la mamá también, porque Dahmer tuviera como como un acompañamiento, digamos. Siempre se preocuparon por él. La vara con la mamá era que tuvo como una depresión postparto no tratada, que ahí fue donde generó como una distancia con Dahmer, pero ni siquiera es uno de estos casos donde la mamá no le hablaba, simplemente pasaba muy medicada porque tenía una fuerte depresión, pero estaba ahí de una u otra forma, era un poco extraño. Y podemos dar el ejemplo, por ejemplo, muchos de los asesinos en series empiezan a desarrollar algunos rasgos en su niñez con lo que es la triada McDonald's. Dahmer en este caso sí tenía esta fascinación por los animales, pero no les hacía daño, que muchas veces algunos de los primeros instintos asesinos de un asesino en serie se reflejan porque matan animales, porque los cazan, los queman y demás. Dahmer más bien tenía como una muy, muy buena conciencia sobre ayudar a los animales, pero si encontraba un animal que ya estaba muerto, sentía una fascinación increíble por diseccionar un animal muerto. De hecho, en una parte como de la infancia de él, cuando ellos se mudaron a la casa del bosque, que fue donde el papá notó que a Dahmer no le gustaba donde ellos se habían mudado, que no se estaba relacionando con los demás niños, que él decía como que la gente del pueblo no le gustaba. Entonces el papá lo que hizo fue conseguirle un perrito.
para que él tuviera como, por lo menos, si ya que no Como se esa compañía. lograba relacionar con los niños del pueblo, por lo menos que tuvieran, y el perrito para él fue como, Exacto. o sea, fue una gran idea que tuvo el papá, porque para él el perro se convirtió en un gran amigo, digamos, y nunca le hizo daño al perro, más bien fue... Exacto, siempre lo cuidó un montón. Y incluso el papá, bueno, tuvo esta acción de conseguir el perrito y tuvo otras acciones, por ejemplo, cuando Dahmer dijo que se interesó en la disección de animales y se incluso preguntó por cómo podía conservar cuerpos, pues cómo podía conservar los huesos. El papá lo vio como una forma de empujarlo hacia la ciencia e incluso le enseñó cómo limpiar los huesos de animales como una forma positiva que ya veremos que a posterior se convirtió en una parte de su modus operandi para ser un asesino en serie. Al punto que, bueno, Dahmer logró tener como una colección de huesos. Algo se nos cayó aquí, no pasa nada. Logró tener una colección de huesos bastante grande y su propio cementerio privado, por decirlo así, de animales que le iba encontrando y recolectando. Generaba todo un proceso de limpiar el cuerpo, limpiar los huesos y guardarlos, y se hizo un propio cementerio privado de animales. Es muy extraño, no sé cómo los papás no vieron esto como una alarma, pero como les repetía, el papá lo vio como un interés científico, y en cierta parte lo era, no era como que había ya este morbo de intento de asesino en él, pero era mucha la fascinación. Tal vez el hecho de que el papá no lo viera como raro, yo lo refiero como a que el papá era un científico hasta cierto punto también, ¿no? Porque había estudiado química, si no me equivoco. Correcto. Entonces por eso sabía tanto me imagino que él comprendía como ese tipo de curiosidad de Dahmer. Ajá, entonces sí, o sea, fue como que él lo identificó. Correcto, y el mismo Dahmer dijo en alguna entrevista que su fascinación por los animales y por los cadáveres podía haberse quedado como un hobby y convertirse en taxidermista, etcétera, etcétera, hasta que él empezó a desarrollar el interés por saber qué había dentro del cuerpo humano, y entender qué había dentro del cuerpo humano y ver qué había dentro del cuerpo humano. Junto con esto, digamos que él iba llegando a su adolescencia, abonado a estas preguntas que se hacía, él fue descubriendo su sexualidad. Jeffrey Dahmer era homosexual para un tiempo en el que decir que usted era homosexual no estaba bien. Entonces, cuando él descubre como sus primeros encuentros con otro muchacho y se da cuenta, como que él cae en cuenta de su sexualidad, principalmente él de una vez lo asocia con sus hobbies y sus pasatiempos. Entonces desde ahí empieza a haber una relación sexual relacionada a la muerte, relacionada a el control que él tenía sobre el animal muerto, y eso se va a ir desarrollando a partir de los años de una forma muy increíble, porque también tiene que ver con un contexto de lo que él vivió. Él sentía un recurrente abandono, y esa búsqueda de que no lo abandonen es lo que totalmente dispara el tema con Dahmer. Sí, yo estuve viendo que él relacionaba la idea de atracción con dominación. Sí, eso no lo vi en ningún lado, esto es pensamiento mío. Yo creo que tiene que ver con eso, porque muchas veces pasa que en este paso a la adolescencia, los adolescentes conectan como su primer recuerdo en relación a la sexualidad, o su primer recuerdo en relación a la excitación, o incluso a la eyaculación o el orgasmo en la mujer, con lo que esté pasando, y se genera en algunos casos un vínculo demasiado fuerte. Así ha pasado con asesinos en serie que mutilan porque sus papás eran carniceros y tuvieron una situación ahí X que se conectó con, incluso ni siquiera traumante, simplemente como en sus primeros estímulos sexuales, una de las cosas que vieron fue a alguien matando un cerdo y lo conectan, su mente lo conecta, y eso se sigue repitiendo y es lo que se sigue buscando sexualmente. Yo considero que en el caso de Dahmer puede haber sido que él desarrolló este interés por tener este control sobre los animales muertos, y luego replicar ese control y replicarlo y cada vez se le iba saliendo más de las manos. Porque, bueno, yo de hecho escuché como una entrevista que le habían hecho al psiquiatra de Dahmer, y bueno, una de las cosas que él le contaba que Dahmer le contaba al psiquiatra era como que
él en su casa del bosque, digamos, cuando estaba con los animales muertos, él se masturbaba. Ajá. O sea, él le provocaba excitación ver los animales abiertos y con eso él se masturbaba, digamos. Entonces, correcto. Me imagino que, bueno, tal vez el papá no está tan al tanto de eso y por eso tal vez le costó muchísimo como entender Sí, y a partir de eso se iban desarrollando muchos otros factores que totalmente incidieron en la forma en la que él realizaba sus actos, que ya vamos a llegar a eso. Y tal vez es que uno le está hablando un poco a la ligera, digamos, como que el mae asoció lo que hacía de pequeño con los animales, con las personas, y no fue tanto así, porque también por ahí viene el problema del alcoholismo de él, que él se daba cuenta de que pucha, lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo, los impulsos que estaba teniendo no eran de nada normales, porque él se crió en una familia plenamente con, no sé, bases morales y bajo una familia, digamos, medianamente buenas tradicional, sí. Ajá. Entonces, él estaba consciente de que los impulsos que tenían, pues no eran nada. Y es tanto así que, sumado al esconder sus impulsos y la mamá no estar tan presente con él, estamos hablando de que Dahmer a los 14 años ya era alcohólico, o sea, ya tenía un problema de alcoholismo, no era que tomaba, era que tenía un problema de alcoholismo, lo cual le llevó a tener ciertos problemas con las instituciones en las que estudiaba, pero es muy extraño porque alrededor de Dahmer se habla mucho de que Dahmer era una persona como muy aislada socialmente, pero sin embargo en su proceso de colegio era muy popular, y entonces son dos cosas que chocan entre sí. Porque él era muy famoso, digamos, porque siempre era como el que estaba haciendo bromas, el que se estaba imitando cosas, el que no le daba pena hacer ridículo en ningún lado para hacer a los demás reír, con este detalle que se tiraba en el piso y empezaba a hacer que tenía como ataques de epilepsia para que los demás se rieran. Y que llevaba bromas como muy, o sea, como que hasta las últimas consecuencias. Ajá, no tenía miedo de las repercusiones de las bromas. Hay una broma que al mal le valió verga lo que pudiera pasar, que fue que cuando estaban tomando como las fotos de los anuarios estos que hacen en Estados cada año, él llegó y dijo, si es que yo estoy en el club de ballet, si es que yo estoy en el club de... Y el mae literalmente había una foto de Dahmer en el cuadro de todos los clubs del colegio, porque el mae llegó a tomarse una foto de todos y era mentira, o sea, y el mae fue, me van a regañar y me vale gorra. Entonces, bueno, el humor de Dahmer se convirtió como en una característica a lo largo de su colegio, que incluso como los amigos que andaban con él se hacían llamar como The Jeffrey Dahmer Club, porque lo seguían y muchas veces incluso entre ellos estaba esta broma que era hacer un Dahmer, que era cuando alguien hacía algo estúpido, cuando alguien hacía algo como yacas, así que era alguien que le valía gorra que iba a pasar después, se le llamaba hacer un Dahmer. Entonces incluso muchos de sus compañeros se asombraron cuando se descubrió quién era Dahmer y lo que hacía, porque decían, no, o sea, él era raro, él era un rarito, pero no para esto, digamos, no lo consideraban como que eso era lo que iba a suceder. Es que, digamos, yo me he puesto como a pensar mucho como de esa etapa de, no sé, de la persona graciosa del grupo, y no precisamente es una persona que es como el seguro, el que es porque al mae no lo refieren tampoco a que es una persona como de que se la sabías toda, digamos, es como es solo simplemente un mae que le gustaba ser payaso. Y no por eso era como alguien tal vez que al quien respetaban, es simplemente el payaso de la clase, todos vean, y que al final resulta que era como, ay sí amigo, ya te vimos. Sí, al final terminó cansando. Sí, más adelante en su etapa de universidad sí era como más insoportable. Ajá, sí, ya caía mal. Sí, pero bueno, ¿qué hizo Dahmer? Porque Dahmer es uno de los asesinos en serie más famosos, de los que fueron muy prolíficos en Estados Unidos a partir de los 70, que hay demasiados asesinos en serie en Estados Unidos a partir de los 70, muy famosos. Pero ¿qué fue lo que hizo Dahmer? Pues mató. Bueno, qué feo reírse de eso, mató. Sí. Su primera etapa, digamos, y cuando él empieza a descubrir como estos impulsos creo que no es a descubrir esos impulsos, sino que él no pueda controlar sus impulsos, porque creo que por eso es todo este tema del alcoholismo y demás, porque él sabía sus impulsos, pero que intentaba controlarlos.
Pero en una etapa, cuando Dahmer estuvo en el colegio, tuvo con una obsesión con un hombre mayor que salía a correr ahí en sus chorcitos, ahí, sus chorcitos setenteros. Y el mae como que se crusheó con el Rocco. Y lo veía y era así, el mae era todo creepy, que se escondía en los arbustos a esperar a que el mae pasara para verlo. Hasta que un día dijo, voy con todas, y llegó con un bate a esperar a que el mae pasara, porque su plan era golpearlo y llevárselo al sótano de la casa. Por X o Y razón, el mae no pasó, y Dahmer se tuvo que devolver con el bate en el culo, porque el mae no pasó. Entonces, pero ahí es donde él dice en la entrevista que fue como la primera vez que él estuvo a punto de que no pudo controlar su fantasía, porque no se trata de que él no se animó a hacerlo, se trata de que el mae no pasó, pero a partir de eso como que se rompió un poquito de esa vara, porque él no trató de hacerlo otro día, pero como que él sintió esa adrenalina de lo voy a hacer. Estoy aquí para hacer esto. Sí, me imagino que para él fue como que desbloqueó algo ahí dentro de él que dijo, mira, tengo la capacidad de hacerlo. Y esto sucedió para 1978, que es cuando tenemos la primera víctima conocida de Dahmer, al menos. Que se cree que sí, porque es una víctima por la que él no se le acusó y él la confesó. O sea, nadie podía conectar este asesinato con Dahmer, porque ni siquiera era un asesinato, era una desaparición para el momento en el que lo confiesa. Y para que esto suceda se suman un montón de cosas. Se suma la separación de los papás de Dahmer, se suma que el papá de Dahmer se va a vivir a un hotel, se suma que tiempo después la mamá se va con su hijo, con el hermano menor de Dahmer a vivir a otra casa, y dejan a Dahmer solo en la casa donde todos ellos vivían. Entonces es un adolescente que vive solo, que tiene problemas de alcoholismo. Entonces la casa era un desastre, pero el man vivía ahí solo. En una de estas sale y para ese tiempo era muy común que la gente pidiera como ride en la calle. Y pues él ya había fantaseado, él dice que él ya había fantaseado con esta vara de que alguien le pidiera ride, subirlo, llevárselo a la casa y hacer lo que tenía que hacer. Y pues se le dio. Un mae que iba sin chema, que venía de un concierto, le pidió ride. El mae dice que inmediatamente se cruzó con el mae y dijo, voy ahí. Se lo llevó para la casa, empezaron a tomar, a fumar ahí, chill, y de repente el mae le dijo, ya me tengo que ir. Es ahí donde usualmente Dahmer se vuelve loco, y lo van a ver conforme vamos contando algunas de las anécdotas. El mae siempre se vuelve loco cada vez que alguien le dice que ya se tiene que ir, o que lo van a dejar solo. Y ese es como el ride del mae. Eso es como lo que detona la otra parte de Dahmer. Entonces, una vez que le dice, pues, que ya fue, el mae le dice, bueno, yo lo voy a dejar, pero acompáñeme a recoger unas cosas que tengo que recoger al sótano. Nunca, aquí no hay sótanos, pero nunca vayan al sótano de alguien si alguien les dice, vamos al sótano a recoger algo. No suena como una buena idea. No lo haga, compa. Entonces fueron, y inmediatamente Dahmer tomó una pesa, lo golpeó la cabeza, lo mató, con el cuerpo tirado en el suelo, lo manoseó, se sentó sobre él, se masturbó, y fue el orgasmo es esa cosa que tienen los jóvenes. Fue el orgasmo de la vida del compa, simplemente con eyacular sobre el cuerpo de esta persona muerta. Ocultó ese cuerpo por un tiempo, bueno, vivía solo, no era tan complejo, pero obviamente empezó a apestar con la descomposición hasta que se vio obligado a desmembrarlo, lo diseccionó y tuvo como un intento fallido de deshacerse del cuerpo, donde lo pudieron haber atrapado, no lo atrapan. Él vuelve con el cuerpo a la casa, con el cráneo viéndolo, lo utiliza de nuevo para masturbarse, viéndolo, y como tiene que ver con toda esta cuestión de los asesinos en serie, de ese trofeo y de revivir lo que hicieron. Se masturba, así lo mantiene por un tiempo hasta que meten dentro de una tubería el cuerpo, que estaba cerca de la casa, por cierto. Que de hecho, bueno, yo que he visto varias como entrevistas a asesinos en serie, el recordar asesinatos, no solo, o sea, como que
no solo en el momento tal vez sí les causa excitación, pero años después, cuando esta gente le está haciendo las entrevistas a ellos, cada vez que les hacen una pregunta para recordar los asesinatos, sonríen, se sienten demasiado orgullosos de lo que hicieron. Es más si le salió bien, porque pasa por ejemplo con Kemper, que hay ciertos asesinatos los que no les gusta hablar porque le salieron mal, y son este tipo de más de asesino control que les encanta que hubiera salido según lo planeado, y cuando no, entonces muchas veces se les daña ese recuerdo. Sí, porque inclusive una entrevista que yo vi con Dahmer, donde justamente le hacen una pregunta sobre uno de los asesinatos, estando el papá a la par, la madre fue como, o sea, se echó una risa como que a ellos le generan como ese tipo de orgullo de decir, yo lo hice, fue mi obra, digamos. Y de eso tiene que ver con cuando guardan este tipo de recuerdos, porque es como decir, más sí lo hice, o sea, porque estos más, antes de llegar a que esto pase, fantasean muchas veces con eso. Claramente hay mucho tiempo en el que hubo una fantasía con que esto sucediera. Entonces, estos recuerdos que ellos guardan usualmente son también un recordatorio de esto pasó. O sea, no solo lo fantaseé, esto pasó. Ajá. No, y me imagino que por lo mismo regresan a los lugares donde cometen los asesinatos. Ajá, y que eso es otra característica que vamos a ver que es muy específica de Dahmer. Ahí sigo echándole el saco de por qué me parece tan curioso. Usualmente los asesinos en serie no matan donde viven. Algunas veces cazan cerca de donde viven, pero matan lejos. Cazan. Sí, es que así es. Sí, es que suena todo. Pero Dahmer, en diferentes sitios donde vivió, siempre ejecutaba en su casa. Y vamos a ver que tiene mucha relación con que realmente la fascinación de Dahmer no estaba en el matar. De hecho, al man no le cuadraba matar. Él decía que él odiaba matar. Ajá. Él odiaba matar. Un asesino en serie que odia matar. El man le encantaba todo el proceso post-mortem. Le encantaba el tema de limpiar la escena del crimen, le encantaba el tema de deshacerse de los cuerpos, le encantaba el control que podía tener sobre la víctima una vez muerta, pero el ma detestaba el momento de tener que matar, lo detestaba. Entonces vamos a ver que es una constante que el ma se ponga hasta la picha para poder matar, y se ponía hasta la picha para olvidarse de que lo hizo. Entonces el ma siempre pasaba hasta la picha, básicamente. Pero bueno, ese es como el primer asesinato del mae, como les decía. Él lo dice, digamos, él acepta que hizo ese asesinato cuando ya lo detienen, que nadie podía conectarlo porque este compa permanecía hasta el momento como desaparecido. Mae no regresó a la casa. Entonces el mae se dio cuenta de que era capaz de hacerlo y de que le encantaba hacerlo. Por lo tanto, como que tuvo este constante esfuerzo por tratar de seguir reprimiendo lo que hacía. Hasta el punto que tuvo uno de sus amores más grandes. El mae se robó un maniquí de una tienda y trató de tenerlo en la casa. Para este entonces el mae ya vivía con la abuela, porque el tata estaba harto de que los problemas por alcoholismo del mae y demás. Lo mandó a vivir con la abuela. Pero digamos, es que digamos... Yo vi que es que el papá siempre estuvo pendiente de él. Él lo llevaba al psicólogo y el mae ni siquiera... O sea, el papá dejaba a Dahmer frente al edificio donde estaba la psicóloga. Él se quedaba para ver que Dahmer entrara, me jalaba y Dahmer volvía a salir. Y él luego yo lo llevaba al psicólogo. Como el psicólogo no funcionó, lo llevaba a centros de rehabilitación con grupos de personas que... O sea, el papá siempre hizo el esfuerzo. No estamos diciendo que el mae fue como... después de todo, lo visitaba a la cárcel. Sí. O sea, el mae lo visitaba a la cárcel. No hablaban del tema, pero el mae quería seguir viendo al hijo. Sí, más que el tata, como decíamos ahorita, el mae se pichació demasiado como para que ellos estuvieran bien y que eso fue parte del problema. A la vez es muy difícil. Hay una línea muy delgada ahí. Y ahí fue donde el mae, bueno, el papá le recomendó como de que tal vez para que él hiciera algo con este interés que él tenía sobre diseccionar cuerpos, le dijo, ¿por qué no va a la universidad? Y el mae fue a la universidad, pero también
desde el primer trimestre el mae estaba borracho. Él iba a la universidad borracho. Sí, en la mayoría, digamos, de primeros trabajos y para estudio del mae siempre lo terminaron echando porque si no llegaba borracho, llegaba de goma. Pero así, terrible. Entonces no lo lograba, no pegaba. Sí, el mae vendía el plasma de él para tener plata y el mae, seguir tomando. Exacto, sí, el mae tenía problemas de alcoholismo. Pero bueno, este mae básicamente se roba el maniquí como para tener ese control sobre un cuerpo. Le encantaba el bendito maniquí. Lo sentaba, lo mudaba, hablaba con el maniquí y claramente le eyaculaba en el pecho constantemente. ¿Quién no ha hecho claramente eso? Sí, la infancia de todos. Sí. Claramente le eyaculaba en el pecho. Eso era para lo que el mae, básicamente para lo que el mae se robó el maniquí. Así que si van a una tienda, nunca le toquen el pecho a un maniquí, usted no sabe qué pasó por ahí. No. Entonces pasa eso, llega el punto en el que el mae se tiene que deshacer del maniquí porque la abuela se lo encuentra y realmente la abuela no le dice que se deshaga de la vara, pero el mae como que le da vergüenza. No, pero fue como una recomendación de la abuela, es como, mijito, tal vez esto no sea tan normal en la chaviza, sí. Tan normal en los jóvenes tener un maniquí dentro del cuarto como. Y entonces, bueno, eso después de eso el mae es muy loco porque él se dice que él se deprimió por haberse deshecho del maniquí y que incluso lo sintió como cuando a usted lo dejan, que era como una ruptura abandono. Amorosa, sí, una vara así. Más estaba bien rayado. Como que el mae empieza a llevar su vida sexual a bares gay, donde el mae podía ir y tener encuentros, pero se repite mucho esta vara que gente que trabajó con él dicen que el mae era socialmente extraño, entonces a él le costaba demasiado entablar una conversación con alguien como para ligar, ir, coger y listo. Y él tenía la fucking necesidad, así, necesitaba para su acto sexual tener el 100% de control. O sea, que su pareja estuviera inconsciente, básicamente. Sí, entonces, porque él decía que él nunca estuvo interesado en dar placer. Solo era como para él y ya. Sí, entonces, bueno, este mae iba a estos bares, consiguió un doctor que le daba una receta para una vara para dormir, bueno, muy fuerte, el mae se les echaba una bebida, los dormía y hacía lo que tenía que hacer en términos sexuales. Todo este tiempo el man no estaba matando, tuvo un tiempo de enfriamiento como de 6 años creo que fue, donde el man nada más iba, hacía su vara, los dormía, hacía su vara, algunas veces ni siquiera tenía sexo con ellos o ni siquiera los sodomizaba, simplemente se la jalaba y les eyaculaba en el pecho. Era como el ride del man constantemente. De un bar lo echaron porque se dieron cuenta que lo que el man hacía. Ajá. Eran como los saunas, ¿no? En donde yo vi que él sí los drogaba en los saunas y donde el mae caía así dormido, el mae simplemente, bueno, Dahmer nada más simplemente se acostaba sobre el estómago o sobre el pecho para escuchar los sonidos de los órganos. Sí, o sea, a él le excitaba una fantasía escuchar, pensar en lo que había dentro del cuerpo. Exacto. Entonces, al punto que incluso el mae dice que en algún momento él pensó, bueno, no pensó, lo intentó hacer y no le salió, robarse un cuerpo fresco del cementerio y robarse cuerpos para hacer su vara y listo. Que cabe mencionar que claramente más adelante vamos a ver, pero Dahmer necrofilió a los cuerpos, practicaba la necrofilia. Sin embargo, él dice que la necrofilia en él no era como una filia, o sea, él no lo hacía porque él decía, qué rico este muertico. O sea, el man no tenía esa vara que decía, ocupo matarlo sino que el man decía que era circunstancial, era como, quiero el control sobre el cuerpo y aquí lo tengo, voy a cogérmelo porque ya está indefenso. El man no estaba pensando en que qué rico que estaba muerto, sino en que qué rico que estaba indefenso. Como que no estaba ahí. Esa era la vara del man. El man dice que él no tenía esta vara por pensar que planes. Aunque después hace algo que ahorita les comento que yo digo, amigo, no tan rápido. Alto ahí, vaquero. Entonces, bueno, el mae para septiembre de 1987 conoce a Steve en uno de estos bares. Y aquí es donde se va a convertir en Jeffrey Dahmer, básicamente, que conocemos ahora. Porque él conoce a Steve ahí, sigue su modo operandi, lo droga, lo duerme,
va, hace lo que tiene que hacer, le eyacula en el pecho. Esa es la frase del día de hoy, eyacular en el pecho. Eyacular en el pecho. Y cuando despierta al día siguiente, magia, Steve está muerto. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Steve está muerto? Si Dahmer estaba dormido. Pues Steve está deformado porque lo mataron a golpes. Y Dahmer tiene las manos moradas. O sea, de la fuerza tan brutal con la que le pegó, Dahmer tiene las manos moradas ya de los golpes. Y él dice, incluso, o sea, ya en sus entrevistas posteriores, ya están en una cárcel, dice que él no se recuerda. Que él no se recuerda, pero que está claro por la evidencia física que él lo mató a golpes. Sí, en la entrevista él dice como de que, sí, es claro, si yo tengo la mano hecha una desgracia y este se murió básicamente, se murió a golpes. Y yo lo maté, pero él nunca dijo como que yo lo maté, sino fue como dijo, yo lo maté. Y de hecho el mae vio toda la escena y el mae se fue tranquilo de ahí. Sí, o sea, no se fue tranquilo de ahí, pero sí se fue tranquilo de ahí porque el mae, muy relajado, dijo, ay, caramba, hay un muerto. Salió del cuarto, fue a una tienda, compró una maleta y volvió rápidamente antes de que el cuerpo entrara en rigor mortis. Lo metió en la maleta y se lo llevó para la casa a necrofiliarlo. Y de nuevo hizo lo que tenía que hacer, le eyaculó en el pecho. Ese es como el hobby de Dahmer, aparte de matar. Y se fue deshaciendo del cuerpo a pocos, hasta que el abuelo incluso le dijo que olía asqueroso, que quedó ahí. El más siempre tenía una excusa para el por qué olía asqueroso. Siempre tiene una excusa, sí. Y pasó al momento, digamos, de que ahí fue donde empezó como a elaborar su modus operandi de cómo iba a ser. Claramente él dentro de este proceso se deshizo, lo desmembró, le sacó los órganos, se deshizo del cuerpo por partes, pero conservó el cráneo. Y ahí eso es algo que se empieza a repetir constantemente. Él conserva el cráneo de sus víctimas y luego se deshace de algunas de sus evidencias, porque ya sea que lo pulveriza, ya sea que X y Y, como por ese miedo de que lo agarren, porque sí tenía como esta vara que no quiero que me agarren, no es que me vale verga, soy como, no tengo miedo de hacerlo, pero, o sea, tampoco quiero que me agarren ya porque quiero hacerlo más. Sí, y bueno, algo en lo que me fijé mucho fue que él desde niño, bueno, obviamente la mayoría de niños tienen mucho respeto hacia los adultos, pero él, incluso grande, hacia los adultos, digamos, lo que ellos dijeran para él era un mandato, digamos, una orden. Sí, entonces, a veces hasta cierto punto pienso, son cosas que yo pienso, ¿verdad? Sí, al azar, que para él la policía no era como de que, uy, ahora mi vida va a ser como, dije, en la cárcel, bla, bla, bla. No, era el enfrentarse a una autoridad. A un adulto. Exacto, una autoridad. Porque cuando él lo agarraron, bueno, más adelante, él fue como que, uff. Sí, no, y el man ni siquiera pone resistencia, es como, ay, diablos, me agarraron. Sí, no, está bien, señor policía. O sea, alguien detenga este tren, digo, no. Ay, Dios. Entonces, bueno, con este compa, con Steve, es con el primero que, bueno, él conserva el cráneo, que ya lo había hecho anteriormente, pero con él conserva también los genitales. Le corta el nepe y lo guarda en una cajita. Y a partir de aquí es donde empieza como esta búsqueda de Dahmer por ese amante perfecto, por tener como esa persona que esté siempre al lado de él y siempre obediente. Él siguió como aplicando esto, pero ya para cuando empezó a seguir matando, porque siempre está ese periodo de enfriamiento que cada vez se va haciendo más corto. Para el 88, él añadió a su modus operandi la vara de que él era fotógrafo. El man tenía como una afición por las cámaras instantáneas y por tomar fotos. Entonces él agregó eso a su modus operandi para atraer gente, porque ya aquí se convirtió en no ir a matar a los hoteles, sino a llevarlos a la casa otra vez. Entonces les decía que le doy $50 y se deja tomar fotos, o que es que yo soy fotógrafo y trabajo en esto, le pago tanto y usted va esa vara, desnúdate, es arte, soy fotógrafo. Esa trama no es nueva, amigas. Sí. No. Entonces el mae metió este ride y así jaló un montón de gente, porque el mae se fue a vivir como a un barrio, un toque que para esos tiempos era peligroso, donde básicamente él era el único blanco viviendo ahí. Entonces tenía esta concepción de ay, pobrecito, el hombre blanco que tiene que vivir ahí. Y eso le permitió
por mucho tiempo también pasar, al menos a los ojos de la policía, como inapercibido, putas esa palabra, desapercibido porque él vivía con esos negros delincuentes. Básicamente esa era la concepción policial. Sí, no, bueno, aparte de desapercibido, como el que estaba, el que no tenía la ventaja. El que era vulnerable. Exacto. Correcto. Entonces, pasó constantemente que los atraía de esa forma, los dormía, los sodomizaba y iba haciendo eso constantemente con sus víctimas. No vamos a profundizar en todas porque son muchas, son 17 para ser exactos, pero eso empezó a ser como mucha parte de el modus operandi de Dahmer. Tenía esa necesidad de poseer y no ser abandonado, y eso constantemente se iba incrementando y constantemente iba teniendo más esa necesidad de matar a su víctima, no por el hecho de querer matarla, sino por el hecho de que esa persona estuviera totalmente indefensa a hacer lo que él quisiera. Ajá. Con una de sus víctimas, que es lo que les decía ahora, la mató, la diseccionó y penetró los órganos internos de esa persona, básicamente, digamos, hizo un huequito en el estómago y por ahí metía el pene dentro de los órganos, o sea, entre los intestinos y así. Entonces, eso ya es necrofilia. Sí. Eso no es que el cuerpo está indefenso, eso es ya otra vara. Entonces, para el 90... Ay, que ya me perdí aquí. No. ¿Qué fue? No sé, se me perdió. ¿Qué iba a decir? Bueno, sí. Que de los registros que se tiene, al menos de los que él habla, es como a finales de los 80, principios de los 90, donde él habla de que se comió a sus víctimas. Porque el apodo de Dahmer como asesino famoso es el caníbal de Milwaukee. Entonces se habla, él, al menos en los registros que hay, yo casi estoy seguro que fue antes, digamos, porque este man se tomaba, como les digo, lo que al man le encantaba era el proceso de limpieza de la escena del crimen, era ese proceso de deshacerse del cuerpo. Entonces yo estoy seguro que ya antes el man tuvo que haber dicho, me los voy a comer, o voy a ver qué se siente comérselos. Más que era el man desarrolló esta vara del abandono de una forma demasiado negativa, y si me los como, están dentro mío, ya no me pueden dejar. Se comenta, digamos, que el man habla de que fue de sus víctimas hacia finales de los 80, principios de los 90, pero yo me inclino que fijo eso pasó antes. Tal vez fue más constante a partir de cuando él lo narra, pero no sé, a mí me suena que el man, porque, o sea, estamos hablando de que el man a veces tenía el cuerpo en disposición hasta que, en descomposición, hasta que ya no era tolerable. El maestro tenía demasiado tiempo con los cuerpos como para que un mes y medio con ese cuerpo y él no dijera unas papitas con mondongo, papas con cebolla, que era lo que tenía, papas y cebolla era lo único que él tenía. Y por eso cuando a él lo detienen y lo único que tiene de comida es papas y cebolla y el refri lleno de carne humana. Sí. Básicamente su dieta se basaba en eso. Algo anda mal. Alguien Lo que aquí son demasiadas referencias a Toy Story. Pero sí, digamos, eso me da mucha curiosidad porque también el psiquiatra decía que él tenía como esto de que, Dahmer tenía esto de que él se consideraba ateo. Entonces él decía, si pues no existe Dios, entonces quiere decir que yo soy mi propio Dios. Entonces él ya como que él se sentía como con esta potestad de decir, pues yo puedo hacer con los... Exacto. Entonces, hasta cierto punto el psiquiatra decía que también se contradecía porque mucho de este sentido de culpa que él sentía sobre lo que hacía, decía que es que el diablo actuaba a través de él y que no sé qué. Y que entonces él como con este dilema que filosófico podría decir uno sobre bien y mal y todo esto, entonces se junta también con lo que usted decía sobre el miedo al abandono, y por eso él se los comía, bueno, no a todos, digamos, se comía a sus víctimas para que ellos estuvieran de cierta forma con él acompañándolo y nunca estar solo, porque también era como este miedo de pucha, si tampoco hay un Dios.
Sí, posiblemente podría. Yo no lo vi desde ese punto, pero sí suena tal vez como esta duda existencial de. Sí, bueno, eso era lo que explicaba parte del psiquiatra del psiquiatra. Es que también muchos de esos análisis son de psiquiatras y expertos post-mortem, digamos, gente que no trató con Dahmer. No sé si ese que usted dice era el de... El que incluso, o sea, me choqueó mucho porque él decía que él iba a la cárcel, digamos, con él, veía las películas que a él le gustaban, las películas de terror. El Exorcista 3. Ajá, y él decía, o sea, yo llegaba, hablaba con él, no era en formato de entrevista, era de una sesión de psiquiatra a su paciente, digamos, y decía, ahí no había ni otro guarda conmigo, él no tenía esposas cuando yo estaba cerca de él. Entonces la persona que está entrevistando al psiquiatra le dice a él, ¿y usted nunca tuvo miedo de que el mae le hiciera algo? Porque él, incluso en la cárcel, tenía estos pensamientos o estos impulsos de seguir matando. Y él decía, no, yo sabía que él no me iba a matar. Y él dijo, ¿por qué? Y entonces él le responde, porque yo no soy su tipo. Sí, eso es fundamental porque también, volviendo a lo que se los comía, él no se comía a todos. Él se comía a los que él consideraba como un espécimen perfecto. Él se comía a los que él decía, uff. Y usualmente el mae tenía esa vara que se ceñía con alguna parte del cuerpo de su víctima. Con los, ¿qué era? Bíceps. Ajá, con los bíceps, con los tríceps y con el pecho. Era así como, con el pecho claramente. Tenía esa vara y no se comía todo, se comía solo a los que decía, uff, este compa es. Cabe rescatar, digamos, que la gran mayoría de víctimas de Dahmer son afrodescendientes. Mató varios chiquitos porque también no sé si podría desarrollar que era pedófilo, pero al menos sí hay bastantes menores de edad a lo largo de su carrera delictiva. Sí, cometió pedofilia, sí, claro. No, cometió pedofilia, pero no podría decir, porque no sé si podría ser circunstancial. Es más fácil tramar a este mocoso que a un mae. Después mató, de hecho, al final mató casi que puros maes. No sé, grandes. Porque si es una persona meticulosa en escoger sus víctimas, de acuerdo a un tipo de que él era, porque él tenía que ser alto, musculoso, bla, bla, bla. Si él tenía como esa meticulosidad, también debería de tenerlo en que si es un adulto o si es un niño. Entonces, sí, porque, para mí es un pedófilo. Por ejemplo, en algún momento pasó que, por ejemplo, el mae mató, uno de los más que mató, el man fue como que iba ahí y se le presentó la oportunidad con alguien y dijo, ¿por qué no? Ya estoy aquí. Se lo llevó, lo golpeó. El man estaba inconsciente en el piso y cuando ya estaba inconsciente dijo, ¿qué estoy haciendo? Este man no me gusta. O sea, realmente no quiero nada con este man. Pero ya había tenido consecuencias de alguien que dejó ir y dijo, no voy a dejar ir a nadie más. y lo mató. O sea, básicamente lo mató porque lo llevó. No se lo quería coger y dijo, ya estamos aquí. Manos a la obra. Art Attack, se lo necesitaremos. y entonces sí, el maestro sí tenía como esta vara de... Porque ese es el caso, al menos en el que dice, no quería. Con los chamacos claramente sí quería. Entonces sí, podríamos decir que era pedófilo. Pedófilo, sí, claro que sí. Yo digo que sí. Bueno, uno de sus planes, que fue como un diagrama que se encontró dentro de las pertenencias, era que él quería hacer un altar. Que se basaba en una mesa con 2 esqueletos completos, una colección de cráneos pintados y una ventana con una cortina azul y una silla para que él se sentara y meditar y sanar, decía él. Y por sanar y meditar se refería a masturbarse viendo los cráneos. Pero sí, por ahí, ¿qué fue lo que usted leyó con respecto a lo de su silla? Que lo de... Ajá. Agarró esperenia. Es que como estábamos mencionando antes, él tenía como muchas películas favoritas. El mae era cinéfilo. No era cinéfilo, pero sí tenía cinéfilo, como, pero tenía era como muy atracción. Tramado con muchas películas específicas. Ajá, y sobre todo las películas de terror. Y él decía, bueno, una de las películas que a él le gustaba mucho era la de Star Wars. Y veía el personaje de Darth Vader como muy sexy por el tipo de control que este personaje ejercía dentro de la película, ¿verdad? Entonces... a mí me dicen, you underestimate the power of the dark side. Continuemos. Entonces, él decía que él quería, dentro de este altar que Josué menciona, tener una silla como la que, imagino, aparece en Star Wars. Porque yo sí no he visto Star Wars. No me llama la atención, amigos, lo siento.
tener una silla parecida a la que Darth Vader usaba. Que para los que siguen Star Wars es como esta cápsula que se abría cuando el más estaba ahí en su ride. Ajá. Porque es que él sí veía como sexy el personaje de él por el tipo de control que ejercía sobre los demás. Entonces que él quería como, aparte de los 12 cráneos, 2 esqueletos completos, las velas encendidas, tener la silla de relacionada a Darth Vader dentro de su esquema de altar perfecto y para meditar. No sé. Sí, meditar. Ya. Para los que están en Spotify, movimiento de masturbación. Pero bueno, sumado al plan de este altar que quería crear, también empezó a idear su plan para tener al esclavo sexual perfecto. Que consistió en un experimento muy sencillo y lo podemos hacer con herramientas que tenemos en casa. Él llevó su mismo proceso, llevó a la víctima a la casa, la drogó. Una vez que esa víctima estaba inconsciente, tomó un taladro, le hizo un agujero en el cráneo, agarró una jeringa, con esa jeringa le inyectó ácido hidroclorhídrico en el cerebro para ver qué. Porque la idea del MAE era que quedaran como vivos, pero sin como zombie. Sí, porque ya vamos a verlo más adelante. El MAE sí quería que pudieran recibir órdenes, pero no que fueran, digamos, que tuvieran como su propia decisión. El MAE no quería alguien en estado vegetal, sí lo quería con funciones, pero obediente. No sé cómo creía que inyectando ácido hidroclorhídrico iba a suceder eso, pero bueno. En este primer experimento lo que pasa es que se lo inyecta y no sé qué reacción tuvo eso en el cerebro, como que omitió el efecto del somnífero y más se despertó y empezó a preguntar ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y cayó desmayado y Dahmer dijo no sirvió. Y se lo mató, digamos, lo descuartizó y hizo lo que tenía que hacer con el cuerpo. Experimento 1 fallido. Pero yo me imagino todo. Yo tengo esta maña fea de imaginarme todo en mi cabeza cuando me lo relatan y justo ahorita siento muchas náuseas por estarme imaginando un taladro en el cráneo de alguien. Sí, pero entonces claramente no se rindió. Quiso seguir haciendo estos como para poder seguir haciendo la persona que él quería que estuviera con él, que no lo dejara y que fuera súper obediente. El compañero perfecto. Ajá, y también empezó a trabajar en el tema del olor porque los vecinos también se quejaban de que la casa del MAE olía asco. Sí, y los vecinos decían que, bueno, ya cuando, porque usted entra a internet y busca cosas relacionadas a Dahmer y usted se da cuenta que entrevistaron a cada vecino. A cada vecino, a todo el mundo. O sea, todo el mundo que pudo estar medianamente involucrado. Lo que pasa es que Dahmer lo pudieron haber agarrado muchas veces. Y muchas veces hubieron denuncias por cosas que Dahmer hacía. Y que la policía era como, sí, lo voy a anotar en mi máquina de escribir invisible. O sea, no pasó nada. Dahmer estuvo en la cárcel en este proceso, pero no estuvo en la cárcel como por barras así, estuvo en la cárcel por exhibicionismo público y barras relacionadas o por estar ebrio en la calle. Y es muy extraño que hubieran denuncias con respecto a temas sexuales a un MAE que ya había estado en la cárcel por enseñar los genitales a niños y que la policía era como sí, un día de estos. Parece inofensivo, sí. Y los vecinos decían que cuando él sacaba la basura, ¿verdad? Siempre cuando él llegaba a la parte de la basura venía un montón de gatos porque les daba de comer de la misma basura que él llevaba. Entonces ya los vecinos luego asociaron como de maybe eso no era alimento para gatos. Pinches gatos caníbales. Sí, no, gatos caníbales. Pero si él mató a un gato y se los dio de comer. Boom. No creo que haya matado meninos. No. Creo que no mató a ningún animal. Sí, pero bueno, entonces una de sus víctimas fue un niño de 14 años que es como uno de los casos que debieron agarrarlo, que no lo agarraron, que se llama Swanfonson, no sé cómo se llamaba, es que era un chiquito, descendencia, es un nombre muy ahí, que suena como Swanfonson, pero no me acuerdo cómo es, que tenía 14 años. ¿Qué? Y lo interesante aquí es que por uno de esos, digamos, Dahmer estuvo en la cárcel porque intentó tener sexo con un niño al que se escapó. Los papás pusieron una denuncia, Dahmer fue procesado y estuvo en prisión como menos de un año, pero estuvo en prisión por este caso.
sin saberlo, Dahmer se llevó a este chiquito de 14 años que era hermano menor de ese, años después. Y que este es el chiquito en el que el mae repitió el proceso, lo durmió, le taladró el cerebro y le volvió a inyectar el ácido. Pero en este caso el chiquillo no se despertó, nada más quedó desmayado y Dahmer fue como, bueno, y dejó el chiquito ahí tirado en la sala y se fue como para un bar a tomar. Cuando regresó, el chiquito estaba en media calle en el barrio, desnudo, con las nalgas llenas de sangre, hablando con unas vecinas. Y claramente el chiquito decía puras incoherencias porque, o sea, le había dado alcohol, le había dado somníferos y le había inyectado ácido clorhídrico en el cerebro. Se había cagado en el chiquito. Sí. Las vecinas llamaron a la policía, él dijo que no, que todo estaba bien, que solo era que que no era un chiquito, que tenía 20 años y que es que tenía problemas de alcoholismo y que no sé qué, se llevó para la casa, la policía llegó y él les dijo, sí, es que él tiene problemas de alcoholismo y la policía fue como, problemas maritales, excelente, nos vamos. Yo escuché la llamada telefónica de las vecinas hacia la policía decir, que chiquito es, no, que parece estar súper desorientado, él no se ve para nada bien, está sangrando. Y anda en la calle haciendo como sonámbulo, como un zombie, digamos. Sí, andaba como totalmente desorientado, desnudo en la calle y con un frío hijo de puta. Y luego la llamada me imagino, de la policía, no de la policía, sino cuando llamaron a la policía para ver qué encontraron o qué vieron. Y la policía diciendo que no era un niño, que era un adulto. Y ahí le dijeron como, no, si es un niño, o sea, si es un niño. Y la policía los oficiales no sé por qué, me imagino que al hablar con Dahmer y Dahmer le dijo que era un adulto, fue como, no es un niño, él es un hombre blanco, él no va a mentir. ¿Cuándo a usted le ha mentido un hombre blanco, oficial? O sea, fue eso, básicamente fue eso. Y pues claramente Dahmer, manos a la obra, se deshizo del cuerpo, bueno, mató al chiquito y se deshizo del cuerpo. Qué feo como esas cosas llegan como ya a hablarse tan a la ligera, o sea, como que ya sí mató a un niño. Él no mató a un niño, mató como 3, pero sí. Sí, más de esa forma. Sí, a él fue el que le fue peor, creo, o sea, sí. Porque es que pasó... Es que yo me he imaginado muchas veces esa escena del niño en la calle, como decir, putas, llegué a salir a la calle, esto significa que me van a rescatar, y luego no, otra vez. Yo igual no sé, me pregunto si ese chiquito estaba siquiera consciente de lo que estaba haciendo. Para salir a la calle y hablar con unas vecinas. Usted, obviamente no va a tener coherencia. Decir, por favor, ayúdeme. Llame al 911. Por eso el chiquito está hablando con las vecinas y ellas decían que no decía nada coherente. Seguro está. Con pinco. Sí, o sea, el chiquito no sabía que estaba. Y no sé, creo que es instinto, no sé, supervivencia, salir a la calle, a la civilización para ver si sobrevivo. Sí, creo, no sé, me da mucha... Sí, es muy hueso, digamos, porque claro. terminó de vuelta ahí. Y como le decía, por ejemplo, a los primeros los drogaban. Bueno, los primeros los drogaban, se los cogía y se iba. Era una violación. A los otros los drogaban, los mataban dormidos y hacía su vara. Pero estos últimos sí llevaban todo ese proceso de que el madre tratando de experimentar con ellos. Sí, sí, estaba muy... Y es que uno muchas veces piensa como, para menos Dahmer, uno dice que para mí es de los asesinos seriales más macabros que hay. Uno dice, este mob tenía que estar completamente loco, desquiciado. Y el madre así. Y el madre tenía un don de la palabra así, que por eso convencía también a los policías, porque el madre era como, no, oficial. El madre era cuerdo para hablar, sí, y tenía una fluidez. El madre era muy claro para expresarse, a pesar de que se supone que socialmente era muy aparte. El madre tenía un poder de palabra increíble. No, y aparte que, bueno, él constantemente dice que estos impulsos sexuales él no los podía controlar. Dahmer dice mucho eso, como que es él inclusive habla de esos impulsos sexuales como si fuera otra persona. O sea, como si fuera... sí, claro que sí, vivimos en el puro centro y aquí hay una emergencia. Wow. Esperamos que no sea ninguno de ustedes, amigos. Pero bueno, sí, él habla de eso, digamos. Sí, como si fuera otra persona dentro de él. Es que es una parte de mí que no puedo controlar. Y el psiquiatra como que se encargó para el juicio
como tratar de diferenciarse a Chile, es que él no podía controlarlo y es una condición ya casi clínica de que tal vez fuera una enfermedad que tuviera. Entonces el mae ahí donde le hace la pregunta a Jeffrey Dahmer, ¿cómo usted para la época, digamos, no contrajo algún tipo de enfermedad sexual, digamos, algún tipo de enfermedad venérea? Entonces él dijo, yo siempre me usé condón con todas las víctimas, bueno, con todos los hombres, digamos. Entonces ahí fue donde el psiquiatra dijo, si usted tuvo el impulso, bueno, no dijo usted, si él dijo, si Dahmer tenía la capacidad de controlar el impulso para, en el momento que quisiera, cuando él quería tener control sobre esa persona, parar un toquecito para ir a ponerse un condón, él estaba consciente. Ahí él puede decir que se trata de una persona que no está mentalmente, o sea, que él estaba bien mentalmente, él no estaba loco, o sea, él estaba completamente cuerdo cuando él decía las cosas. Sí, sí, por solo ese detalle de ir a ponerse el condón. Es muy loco, porque también este man del que ya vamos a hablar, que fue como la última víctima, o al menos el último intento de víctima de Dahmer, dice que Dahmer como que tenía dos actitudes cuando estaba con el mae, que era lo que veíamos ahora. Que el mae decía que de repente Dahmer era como súper agresivo, sí, y era como y después como que más bien se ponía como súper dócil y como esa necesidad de recibir afecto y de no, usted y yo somos amigos, y después otra vez se ponía agresivo. Imagino que son detonantes a veces, que sí, para él la mínima puede ser una película, una escena de la película, un fragmento de la película, es como de que otra vez. Sí, entonces es muy loco pensar en ese constante cambio que él tenía en un toquecito que estuvo con la víctima. Pero es esta víctima a la que vamos, que fue en 1991, cuando Dahmer, con la misma trama de que la foto, lo llevó a la casa, cuando en un descuido lo intentó esposar. La víctima empezó como a tener conversación con Dahmer como para calmar los ánimos, porque Dahmer tenía un puñal. Entre largas y cortas platicando, esta persona logra salir, se llama Tracy Edwards, logra salir. Cuando él sale, le pide ayuda a la policía, pero él ni siquiera le pide ayuda a la policía como para que le quite las esposas, porque también él estaba como, para este tiempo, esta vergüenza de decir, estaba en un encuentro homosexual. Los policías van con él para decirle a Dahmer, ¿dónde están las llaves de las esposas? Quíteselas. El mae les dice que no las tenía, y esto es un detalle muy importante de por qué Dahmer no tenía llaves de las esposas, porque para quitar las esposas cortaba las manos. Nunca necesitó las llaves de las esposas, básicamente. Los policías no podían entrar a la propiedad porque no tenían una orden, y había como una tensión ahí, porque ya después el maestro les dijo, es que él está armado. Este compa Tracy Edwards entra a la fuerza al apartamento de Dahmer, por lo tanto los policías ya pueden entrar porque se metió a propiedad privada, y ahí es donde los policías se encuentran con una escena totalmente surrealista, porque se encuentran con el puñal, se encuentran con restos de humanos en la refri, se encuentran con las fotos Polaroid que constantemente creo que tomaban. Fue lo primero que ellos encontraron, ¿no? Las fotos, porque cuando el policía entró al cuarto, él vio un cajón y lo abrió. No, ya estaba abierto. Estaba abierto. El cajón de, como, no sé, el armario que él tenía ya estaba abierto, entonces él fue como que se fijó para ver si inclusive ahí estaban las benditas llaves. Entonces él se fijó y cuando vio, creo que eran como 38 fotos que habían ahí. Ajá, que dentro de esas hay una que es muy famosa, posiblemente algunos de ustedes lo hayan visto, que es una donde el cuerpo está completamente arqueado sobre la mesa y la cabeza está casi que pegando con la espalda, ¿sí? O sea, es algo que humanamente no lo van a hacer, y el cuerpo ya se ve como bastante raqueteado. Y bueno, de eso no sé cómo, hay una estatua que es una obra de arte carísima que tiene un multimillonario ahí, que es una obra basada en uno de los cadáveres de una de las víctimas de Dahmer. El mundo está enfermo. Sí, solo por el hecho de que esos tipos de asesinatos, ok, yo entiendo que del arte todos nos inspiramos y tomamos inspiración de todos lados. Pero como un montón de asesinatos, o sea, como Jeffrey Dahmer puede ser inspiración para crear... Incluso creo que puede tener una inspiración lírica y una inspiración para pelear por derechos y un montón de cosas, pero o sea, como usted hacer una escultura del cadáver de una persona que pasó por... no sé. Pero bueno,
a Dahmer lo detienen. Su juicio fue sumamente rápido porque tampoco él fue como, no lo hice, él fue como, sí lo hice. Claro. El poco intento de defensa que hubo fue como declararlo que él no estaba en su sano juicio. Para decir que la obra de arte se llama El Arco de la Histeria. Okay. La escultura. La pueden buscar, no la voy a poner aquí porque si es bueno, tal vez pueda poner la escultura, no voy a poner la foto de Dahmer porque ahí se puede encontrar en internet, si ustedes la quieren ver pueden buscarla, pero sí es un poquito fuerte. No, es fuertísima. Yo estaba viendo imágenes en Google de esa y otras y ya yo sentía que me ibas... Está fuerte. Ya sentí que me ibas a componer. Pero bueno, entonces el juicio rápido lo encuentran culpable del asesinato de 12 personas porque las otras 2 por causalidad no se podía como tener las pruebas suficientes. Sin embargo, él confesó sobre los crímenes. No entendí ese toque, busqué más si después se le había dado más condena, porque él realmente confesó sobre los 17, pero no, se le dio condena por 12, no sé cómo está ese asunto, pero bastaba y era más que suficiente, ya que estos 12 años significaban 951 años de prisión. Luego de un año en la prisión, perdón amigos, vivimos en el centro de una pista de motocross. Sí. Y han sonado motos, motos, bomberos, chatas, bicicletas, motobicis. Aquí suena de todo. Sí. Ok, luego de su primer año en prisión, trataron de matarlo sin éxito. Para el 94 fue, sí, él entró a prisión al 92, llevando el tema del juicio, que fue como corto. Creo que estuvo para finales del 91, principios del 92 en la cárcel, para antes de cumplir cuando iba a cumplir casi los 2 años de prisión en el 94 a principios, un prisionero que dice que tenía problemas de esquizofrenia entra a la celda de Dahmer y el oficial los deja solos. Yo me inclino porque el oficial participó, digamos, y colaboró, pero bueno, está solo con Dahmer y con su compañero de celda. Este prisionero a tubazos mata a Dahmer y sodomiza con el tubo a su compañero de celda. No sé qué tenía que ver el compañero de celda en todo esto, pero lo mató a los dos y al compañero de celda le metió el tubo en el ano. Dahmer muere habiendo cumplido si acaso menos de 2 años de su condena. Y pues ese fue como el final de El Caníbal de Milwaukee. Claramente, yo sé que ustedes saben y lo que decimos siempre, hay demasiadas cosas que no dijimos, hay demasiados detalles sobre cada una de sus víctimas porque él fue muy detallado para describir su proceso. Los detalles cuando fue a hacer servicio militar también. Sí, fue parte de la milicia, trabajó en una fábrica de chocolates. Hizo una sandwichería también. Dormía en la cama con sus abuelos y su mamá. Ah, no, ese es otro que trabaja en una fábrica de chocolates. Ay, ¿qué? Por Dios, ¿qué? De Charlie. Pero bueno, amigos, perdón por el chiste malo. Pero bueno, este fue el caso del Caníbal de Milwaukee. Esperamos les haya gustado, esperamos no se hayas perdido. Tratamos de ir bien sobre el tema, pero es que en serio son demasiados datos. O sea, sí, aquí tengo mucha información que no dije, pero es para no hacerse lo largo a ustedes ni a nosotros. No, la información de cada asesinato. Sí, como les decía, hay demasiada información de cada uno de los asesinatos. Si les interesa, lo pueden buscar porque hay bastantes libros, hay bastante, incluso hay bastante material en video sobre Dahmer y sobre entrevistas a Dahmer. Cuando lo capturaron era a principios de los 90, ya era muy accesible este tipo de entrevistas. También ya estaba en internet, no tan accesible, pero ya existía. Entonces, no, las entrevistas a Dahmer son... lo impactan demasiado. Sí. Y a mí algo que me impactó demasiado fue escuchar cada una de los familiares de las víctimas que fueron al juicio, donde hubo una señora que leyó un poema que un amigo del hijo de ella le había hecho y yo casi lloro. O sea, sí, yo casi lloro. Emotivo. O sea, es demasiado emotivo, así como también una muchacha que dijo, yo no puedo quedarme aquí nada más hablarle y él estando ahí. O sea, se le fue encima y obviamente no le pegó porque ahí están unos... Y lo peor de todo este proceso es que usted lo ve en los juicios y en todo esto y el más está... Sí. Y él al final lo que dice es como, siento mucho todo lo que hice. O sea, siento mucho todo lo que hice. El más no lo sentía.
sea, tal vez sí, es que... Yo la verdad no. No, tal vez sí, pero puta, está todo este proceso de que el man no le gustaba matar, pero igual usted quería su placer y eso era lo que se le importaba, porque eso fue uno de los argumentos en la corte, es decir, 17 personas tuvieron que morir para el placer sexual de este compa. Sí, y eso a mí es lo que me revuelca, lo que me revuelve, que incluso uno de los familiares se le dijo como de que mi hijo tuvo que morir simplemente porque mató a uno simplemente porque no era su tipo. O sea, mi hijo murió porque no era su tipo. Entonces es como, a usted le queda como esto de que 17 personas murieron por un tipo de algo retorcido mentalmente algo retorcido en la mente de este blanquito que simplemente no sabía cómo lidiar con sus problemas, que su familia le ayudó, que su papá le ayudó, que lo llevó al psicólogo, que su abuela lo tuvo viviendo en la casa. O sea, este man tuvo ayuda, eso es a lo que me refiero. Porque muchos de los asesinos seriales, usted puede decir, es que tal vez no tenía a quien acudir o cosas así. Pero este man lo tuvo todo. O sea, el man, para mí es un man que sí era muy privilegiado. Hay otros más que son haciendo series que buscaron ayuda, no la recibieron y terminaron convirtiéndose en lo que fueron. En un momento donde el man regresa de servicio militar, donde él dormía en la playa porque no podía pagar un cuarto en una habitación, digamos, y él llamó al papá para que le diera plata porque yo no tenía. Entonces el papá inclusive le dice, yo no le voy a dar plata, le voy a dar un tiquete de avión para que se venga a la casa ya mismo. Y se vuelve a vivir con los papás. Sí, o sea, el papá nunca fue como de que, no huevón, o sea, responsabilícese por sus actos, o sea, si usted no, porque lo volvieron por alcohólico. Y a mí me emociona cólera porque es como de que fue una persona que nunca vio... Nunca quiso la ayuda. Exacto. Nunca la quiso, no le interesaba mejorarse. Es importante también recalcar que ¿cómo decirlo? Los gustos sexuales de Dahmer no tienen nada que ver con lo que hizo o con su psicopatía. Simplemente determinó el tipo de víctima. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Para aclarar, nunca falta el que dice, es que así son esos que les gustan entre hombres. No tuvo nada que ver, simplemente determinó su tipo de víctima, así como todos los otros 300 asesinos en serie matan mujeres y niñas porque son heterosexuales, entre comillas. Pero bueno, eso estaba a aclarar y esperamos que les haya gustado. Síganos en todas las redes sociales como Mitos Benditos. Síganos como Mitos Benditos en todo lado. Comenten si les gustó, comenten qué otros asesinos en serie les gustaría que hiciéramos alguno de los episodios. Y pues por mi parte muchísimas gracias por estar aquí. Por mi parte también muchas gracias, espero que sí les haya interesado o que al menos les haya generado la espinita de tal vez ir a buscar más información, porque yo no sé, pero hay muchas personas que nos atrae el tema de como de asesinos seriales, y no porque sintamos como algún tipo de afinidad o que relacionemos algo, no, simplemente es porque es que a veces a uno le genera mucha curiosidad el tema de mentes perversas. Sí, y yo no glorifico en este caso, por ejemplo, a Dahmer, porque es una basura de persona, pero como se desarrolla el modus operandi del MAI, como se desarrolla toda la vara, me llama mucho la atención por este tema de que hay otros más que tienen unos detonantes en su vida de mierda que usted dice, y este compa la tuvo medianamente normal y aún así hizo lo que hizo. Entonces hay ciertos rasgos ahí que me llaman demasiado la atención. Sí. A usted le queda como un porqué. Correcto, sí. Y bueno, de verdad que muchas gracias si llegaron hasta acá, por escucharnos. Y nos vemos. Hasta luego. Chao.